seguimos en directo contándoles, son las 11:10 de la noche y prácticamente el voto al Congreso de los Diputados está pues muy avanzado, al 95,8% del voto escrutado. Pues tendríamos al Partido Popular como ganador de las elecciones con 136 votos, 47 más ha conseguido el partido de Alberto Núñez Feijóo respecto a los comicios de noviembre del 19. El Partido Socialista 122, dos más. Las expectativas de aumentar de Pedro Sánchez adelantando las elecciones pues se quedarían prácticamente en esos dos diputados de más, 122 frente a los 120 obtenidos en noviembre del 19. Vox 33, perdería 19 el partido de Santiago Abascal, 31 Sumar frente a los 35 de Unidas Podemos en el 2019. Bueno, pues no sé, de alguna manera esa unión de los partidos de izquierdas en torno a Yolanda Díaz pues no han dado todos los frutos deseados. Se quedaría con 31 y estos son los dos bloques que tenemos actualmente en España, el bloque del centro derecha y el bloque de izquierdas, el bloque denominado progresista, que tendría que conjugar esa ecuación con una amalgama de partidos como Esquerra Republicana, que obtiene 7, pierde 1, por cierto, el partido de Rufián, Junts pierde 6, perdón, pierde 1, no, pierde 6, pierde 6, perdón, pierde 1 Junts, efectivamente, que obtiene 7 y pierde 1, efectivamente, gracias Gonzalo. EH Bildu, que sumaría 1 más a los 5 que tenía en noviembre, tendría 6, el Partido Nacionalista Vasco perdería un diputado frente a los 6 que tenía en 2019 y 5 que tiene ahora, y el BNG que optaría con un diputado en las Cortes frente al de Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. Bueno, pues nos vamos hasta Madrid, nos vamos hasta a hablar con nuestro compañero Antonio Gómez de Olea, que está de nuevo en Ferraz. Antonio, cuéntanos, ¿cómo están las cosas por allí? ¿Cuál es el ambiente que respiras tú en estos momentos, con estos datos que hemos dado tan avanzada la noche? Presidente, a quien había perdido las elecciones. Sí, efectivamente, Ricardo, ya con un escrutinio prácticamente terminado aquí en Ferraz, en la sede del Partido Socialista. Son multitud de compañeros los periodistas que estamos congregados y además han cortado las calles. Cada vez hay más gente en la calle Ferraz, enfrente de la sede del Partido Socialista, a la expectativa de que Pedro Sánchez haga declaraciones que todavía no nos ha confirmado el jefe de prensa de aquí del Partido Socialista. Como último dato, son 136 escaños los que tendría el Partido Popular y el Partido Socialista seguido con 122. Todavía no estaría clara esa mayoría absoluta y habría que ver los posibles pactos que se podrían dar. Así es, Antonio, así es. Y es un poco la gran incógnita, los grandes interrogantes que nos deja esta apasionante noche electoral. Es decir, ¿quién va a gobernar, Marta, España? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Yo creo que de aquí no salimos con la respuesta. Claro. Yo quería señalar una cosa, sí, al hilo de lo que comentaba antes Sergio, ¿no? Que es verdad que decía que, oye, Sumar no la ha hecho tan mal, porque ha podido también resucitar, ¿no? Todo lo que venía haciendo Podemos, ¿no? Respecto al PP, ¿no? Sí. ¿Dónde estaba el PP hace menos de 2 años? ¿No? Pablo Casado estaba ahí, o sea, quiero decir... Bueno, ha habido efecto Feijóo. Ha habido efecto Feijóo, con lo cual, ¿son malos resultados? Bueno, son malos resultados porque no ha arrasado y las expectativas eran muy altas. Bueno, no sé quién ha dicho que sean malos resultados. No, del pero Partido Popular. internamente, sí, ¿no? Sí, internamente. Sí. Pero bueno, oye, aquí hay bastante mejoría, ¿no? Lo que ha hecho Feijóo con el partido. Indudablemente. Eso desde luego. Si hacemos caso a lo que decía Feijóo esta semana, 150 sería un buen resultado. Pues no es un buen resultado. 136 es lo no que es un le buen daban resultado. las encuestas, ¿eh? Eso es. Y evidentemente, a pesar de que hay que destacar, ha subido muchos votos, no ha conseguido tampoco recuperar los votos que en su momento Ciudadanos se llevó del Partido Popular y que luego teóricamente tenían que regresar al Partido Popular. No los ha conseguido. Ya, Gonzalo, me cuenta, que estamos viendo esas imágenes en directo, está ya el presidente de Gobierno en funciones, candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ya está en el balcón, entendemos que de Ferraz, y ya vemos pues la militancia que lo aclama en este momento, a pesar de que los resultados no son los que seguramente estaban en la cabeza
de Sánchez cuando se aventuró de alguna manera aquel 29 de mayo a poner encima de la mesa nada menos que unas elecciones. Gonzalo, ¿y tú, por repetir un poco esto? Ha subido dos. Ha subido dos respecto, pero claro, ¿son suficientes? ¿No? Sí, claro. También se dice que la tercera fuerza es la que provee de votos a la primera, en este caso en los bloques, y esa tercera fuerza que se buscaba con Yolanda Díaz, pues se ha quedado en cuarta. Sí, se ha quedado en cuarta, pero bueno, al final son sumas de escaños. Antonio Gómez de Olea se encuentra en esas inmediaciones, no te vemos, pero estás percibiendo el ambiente que ya estamos viendo nosotros desde el exterior. Sí, efectivamente, Ricardo, de repente esto ha sido un cambio tremendo. En el momento en el que han cortado la calle Ferraz, se ha activado la música y está todo el mundo expectante, porque parece que Pedro Sánchez va a salir desde el balcón aquí en Ferraz, en la sede del Partido Socialista, y va a hacer unas declaraciones, pero lo que estamos viendo es una transformación plena. Podéis ver muchísimas banderas del orgullo, también banderas del Partido Socialista y banderas españolas. El ambiente que se respira de plena fiesta y música, donde son multitud de personas las que están gritando. Siendo honesto, Ricardo, estamos los compañeros rodeados de multitud de simpatizantes del Partido Socialista que están viviendo una auténtica fiesta. Bueno, pues esta es la imagen en directo, gracias Antonio, y los comentarios de nuestro compañero Antonio Gómez de Olea, que está viviendo esta, como dice y como vemos a la vista de estas imágenes, una auténtica fiesta en Ferraz. Pero bueno. Mira, es una paradoja lo que voy a decir, pero realmente creo que es así. Estas elecciones, los resultados electorales, creo que han sido buenos para el PP, pero es que también creo que sean buenos para el PSOE, en ambos casos. Para el PP, por lo que estaba diciendo Marta, realmente el PP venía de una debacle total, no de las municipales. Con Casado fue algo que parecía que el partido estaba en el infierno, ¿no? Y con el PSOE también, porque cuando vimos los resultados de las elecciones municipales, con todo el mapa azul y realmente la tendencia que había, pues uno dice, oye, qué bien, que ha subido dos diputados finalmente, ¿no? Entonces creo que a ambos partidos no les ha ido tan mal y ahora tienen que demostrar la habilidad para hacer acuerdos y para gobernar, que es lo que diferencia a un partido. ¿Creéis que se está trasladando, extrapolando y guardando las distancias, efectivamente, lo que ocurre aquí en Navarra al conjunto del país? Es decir, estamos abocados a buscar, a pesar de que caminamos, no sé si de nuevo al bipartidismo, porque efectivamente los bloques del tercer y cuarto puesto en el ranking del Congreso han ido decreciendo efectivamente, y a pesar de que parece que se están votando ahí ya los dos grandes partidos y luego llegan los terceros y cuartos puestos, pero ¿creéis que también estamos tendiendo de alguna manera a tener que buscar no mayorías absolutas sino alternativas de gobierno? O sea, lo de las mayorías absolutas, olvídate, ya no estamos ahí, ya no podemos volver ahí. Eso no quiere decir que el bipartidismo haya muerto como se sentenció en su día en el 2015-2016, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora hay otra manera de formar gobiernos, hay una amalgama de partidos y aunque queden los partidos, vamos a decir, fuertes, tradicionales ahí, van a tener que lidiar precisamente y ahora no es tanto quién gana, antes comentábamos, ¿no? Ya no importa tanto quién gana, eso no quiere decir nada, ahora es cómo lo haces, cómo lo trasladas. Vámonos hasta la sede de Vox en Navarra, porque tenemos a nuestro compañero Javier Eransus, que está de alguna manera recorriendo algunas de las sedes electorales aquí que nos está dejando esta noche. Te veíamos antes, Javier, buenas noches, te veíamos antes en Geroa y ahora estás en la sede de Vox. Adelante. Eso es, ¿qué tal, Ricardo? Ahora estamos en Vox, que por el momento hay silencio total. El candidato Eduardo Gutiérrez no ha hecho declaraciones y no las hará, nos cuentan, hasta que el candidato nacional, Santiago Abascal, no salga a la sede, al exterior de la sede, a hacer las primeras impresiones, las primeras declaraciones que les deja este 23 de julio. Por el momento, aquí en Navarra son sexta fuerza política, con el 5,5% de los votos, con lo que no consiguen representación ni en el Congreso ni en el Senado, así que no revalidarían esos buenos resultados de mayo que les permitieron entrar en el Parlamento de Navarra. Efectivamente, gracias Javier, estamos un poco pendientes, por tanto, de lo que nos
digas y de la comparecencia de Eduardo Gutiérrez de Caviedes, que es el candidato de Vox por Navarra al Congreso de los Diputados. Y lo que decía nuestro compañero, que es cierto, se queda como sexta fuerza más votada en estas elecciones generales el partido de Santiago Abascal aquí en Navarra, obteniendo 19.000 votos, algo más de 19.000 frente a los 19.440 que obtuvo en 2019. No llega de alguna manera a igualar esos resultados, pero ahí ha estado, ¿no? Prácticamente no hay mucha... Pero sube con respecto a las autonómicas. Sube con respecto a las autonómicas. Sí. Bueno, sube prácticamente 2.000 votos. 2.000 votos. Bueno, ¿y eso qué lectura hacéis de Vox? Bueno, claro, aquí el que tira el carro entendemos que es Santiago Abascal. Sí, Sí, desde luego, porque de hecho cuando teníamos aquí las elecciones, las lideresas, Sí, no eran muy conocidas, Sí. Y precisamente lo que arrastraba, y vinieron figuras nacionales, ¿no? Precisamente para ampliar. Pero y fíjate, para... la campaña aquí ha sido muy baja, de perfil muy bajo, ¿no? Evidentemente Sí. hemos estado con las fiestas de San Fermín y luego tampoco es que hayamos visto aquí, salvo Alberto Núñez Feijóo, que vino el día 15 de julio, sábado por la tarde, Sí. a Pamplona, pero no hemos visto... Zapatero, ¿no? Estuvo con... Y bueno, con el PSOE. y José Luis Rodríguez Zapatero, que efectivamente que ha sido de alguna manera la gran enseña del Partido Socialista, Sí. pero no solamente aquí en Navarra, sino Sí. que también lo hemos No, visto... pero fíjate si ha sido hasta tan super light que hay determinados espacios publicitarios que todavía son gratuitos para los partidos políticos, como son las farolas en la ciudad, las marquesinas, etcétera, etcétera, que no se han ocupado. Han estado vacíos. Y algunas que veníamos arrastrando de mayo, que Y yo ya he visto algunas también. algunas que estaban todavía Que digo, sin bueno, desmontar las yo anteriores. he visto candidatos aquí de mayo en... que todavía seguían. Pues sí, ¿no? dices, Ahí. oye, y que creo que todavía sigue. Luego me voy a fijar cuando salga el ¿no? programa. Dices, oye, los partidos no han invertido en publicidad. Vale, no han invertido, no, pero es que esos son medios gratuitos que los pone la Junta Electoral a su Y disposición. publicidad gratuita. Sí, sí. Ha sido una campaña pues rara, incluso a veces un poco desorganizada también, no una campaña usual. Y comentábamos antes que yo creo que a nivel nacional el PP ha ido de más a menos Sí. y el PSOE clarísimamente de menos Sí, a más. ha habido como un cambio entre Un los dos cambio ahí, partidos, sí. ¿no? Desde el debate. ¿En qué momento? Desde el debate. En el debate A4, ¿no? Hombre. Donde no compareció Feijóo. Yo creo que ahí el que perdió el debate fue Sí. él por no comparecer. Pero luego también ¿O no? sí, pero luego también creo que el debate debate a cara a dos, cara, sí. Eso hizo que se creció mucho Ah, y Feijóo. lo ganó él. Lo No hay ganó duda. él y a veces uno no se lo tiene que creer mucho, tiene que estar siempre vigilante hasta el último momento. Y yo creo que eso no le hizo muy bien, porque No, creo eso, que y se... algunas, En eso, y lugar de algunas aprovechar- declaraciones al final de la campaña Sí. que hemos escuchado, que bueno, Sí. que son también para analizar, Sí, como las de sus amigos. y luego Sánchez al revés, es decir, se le criticó mucho por su actitud un poco agresiva, beligerante, ¿no? Nada, como solemos decir, ¿no? No tenía un carácter presidencial, no lo tenía, era Feijóo el que tenía ese... Efectivamente. ¿no? Sí, porque también esa es otra, ¿eh? No concedes entrevistas a lo largo de Eso toda una es. legislatura Y de llega el repente- tramo final de la misma y te pones aquí a hacer barra libre en todo, para todos los medios. Bueno, pues tampoco es eso. Y hasta Efectivamente. producimos programas de televisión internos dentro del partido, ¿no? Sí. Yo creo que también hay que diferenciar el estado psicológico de los partidos y de los candidatos a lo largo de la campaña del comportamiento electoral, que como mencionaba anteriormente hay que distinguirlo porque aunque parezca que tienen conexión, tampoco tienen. Entonces yo en las campañas cada vez, o sea, parece que tienen menos influencia, ¿no? Salvo que sean muy viscerales, no tienen tantísima influencia. Por lo tanto, no atribuiría el éxito ni de uno ni del otro, ni a un momento determinado. Quitamos las campañas. No, hay que hacerlo. Voy a discutir contigo. Ajá. Voy a discutir contigo. Campaña Comunidad de Madrid, las dos últimas. El candidato, la candidata cuenta y muchísimo. Y la campaña ha contado y muchísimo. Este cambio de las encuestas, con respecto a lo que nos decían hace una semana, con los resultados que estamos teniendo hoy, para mí no es una equivocación de los estudios demoscópicos. Para mí es un cambio que ha provocado la campaña, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Porque fíjate, es que un 2% de votos más hacia el PP y un 2% de votos menos hacia el PSOE, que es una nimiedad, un 2%, ¿verdad? Es un 4% de diferencia si lo agregas, ¿eh? Hubiera cambiado los resultados radicalmente. Radicalmente
hubiera tenido casi mayoría el Partido Popular. Pero 20% indeciso. Yo no, Sí, tiene que pero es que la campaña te puede cambiar un 2, un 3, hasta un 4% de los votos. Pero es que, qué goloso es ese 2-3%. Sí. Es que es el que te da o no te da. Bueno, a esta hora de la noche Pedro Sánchez aguanta 122 escaños, el Partido Popular con 136 es el ganador de las elecciones. Vox suma junto al partido de Feijóo 169, no llegan a la mayoría absoluta, por lo tanto sí que superarían al bloque de izquierdas con 153, pero es lo que estamos diciendo, que es que aquí ahora no tenemos gobierno, no sabemos de qué color va a ser el gobierno, no sabemos si va a ser del bloque de izquierdas, bloque progresista, si va a ser del bloque de centro derecha, pero es que estos son los datos que nos está dejando la noche. Y en el Senado, repito, por ser pesado, pero el PP sigue teniendo mayoría. Yo quería mencionar una cosa, si se puede, sobre Vox. Lo que decías antes, has preguntado también qué pasa con Vox, ¿no? Yo creo que la situación que teníamos en España con respecto a la derecha era atípica, históricamente. En Europa había partidos de extrema derecha, hubo durante mucho tiempo, sobre todo después de la crisis económica de 2008-2009, y en España no. Digamos, el PP lograba absorber a toda la derecha. Eso era algo atípico en realidad. Entonces lo natural es que los que estaban más a la derecha del PP, pues con toda la crisis interna se hubieran desprendido de allá. Y Vox creo que es eso. Y de hecho los dirigentes, pero al final Santiago Abascal procedía del PP. Ahora, ¿qué ocurre también con los partidos? Que los partidos son organizaciones que vehiculan la voluntad popular, pero también son organizaciones que canalizan recursos humanos, gestionan trabajo. Por lo tanto, los partidos tradicionales siguen teniendo un peso muy importante, porque imagínate, un partido nuevo, le toca ser presidente del gobierno, tiene que nombrar ministros, tiene que nombrar secretarios de Estado, directores generales, tiene una cantidad de personal que nombrar. Entonces, claro, los partidos tradicionales son familias, ya lo tienen experiencia y facilitan mucho más estructura. Entonces eso nunca, no hay que olvidarlo, ¿no? Y por eso es que los partidos políticos son tan importantes. Yo pienso que también son un problema a veces, ¿no? Cuando están tan polarizados, pero en democracia, lo que conocemos de momento es un instrumento que parece que está siendo útil para poder vehicular toda esa voluntad que mencionaba. Y en relación con Vox, ¿no? Si abrimos un poco el panorama y vemos un poco cómo está también la situación en Europa, es verdad, España era el único país donde no había, hasta hace unos años, la opción de extrema derecha, ¿no? Pero si vemos el resto de países, en Italia, en Grecia, que en Grecia hay varios partidos de extrema derecha, que realmente es algo bastante, la situación ahí es bastante, aquí nos quejamos, ¿no? Pero ahí es bastante grave. Nos quejamos de muchas cosas, como por ejemplo el recuento de votos, pero España es uno de los países que mejor recuento de votos. Oye, los datos están ahí, lo estamos cascando, pero bien además. Y si miramos luego también Francia, ¿no? También en la extrema derecha, vemos que hay un movimiento ahí que está haciendo también que se refuerce la extrema derecha, ¿no? Y países tan sorprendentes como Suecia. Efectivamente. También, donde sorprende la potencia de la extrema derecha. De hecho, al hilo de lo que decís, en Europa se puede hablar de 3 tipos de gobiernos de derechas que tienen una relación con la extrema derecha diferente, ¿no? El caso sería el italiano, que hay una coalición formal con la extrema derecha, el caso griego, que se margina a la extrema derecha, el partido de derechas, y el caso sueco que mencionas, que hay un acuerdo tácito con la extrema derecha, pero en un acuerdo formal de gobierno. Entonces aquí, pues bueno, hay que ver cuál es el modelo. Ahí estamos viendo el mapa que dibujan estas elecciones en el conjunto de España, un mapa claramente dominado por el Partido Popular, pero efectivamente ahí estamos viendo cómo el Partido Socialista pues sigue haciéndose fuerte aquí en Navarra con 2 de los diputados. Ahí estamos viendo, ha sido la principal fuerza aquí en Navarra en estas elecciones, la más votada. Y también veíamos que en el Partido Vasco, en el País Vasco y en Cataluña también venía dada por así. Casualmente, partidos, o mejor dicho, comunidades autónomas donde los partidos de corte soberanista o independentista tienen un papel también fundamental. Y que da la sensación de que están perdiendo peso. Y que está perdiendo peso. Bueno, vamos a hacer una pausa. En Cataluña, en País Vasco, con la combinación PNV-Bildu. Sí, efectivamente, porque aquí evidentemente lo han ganado, sobre todo en el caso de EH Bildu, que se ha convertido en estas elecciones en la segunda fuerza más votada. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y estamos de nuevo con todos ustedes. Hasta ahora.